Vamos a iniciar el estudio de la Biblia en esta tarde. Don Alfredo Lucy, yo acostumbro siempre para estudiar la Biblia pedir la dirección del autor de la Biblia, que es el Señor Jesucristo. Entonces, así como estamos, vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Amante Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea su santo nombre en esta tarde, Señor. Nos hemos reunido aquí, Padre, porque tenemos el deseo de estudiar su santa palabra y queremos hacerlo con la autoridad que da su Santo Espíritu. Señor, si es su voluntad, guíenos en el estudio de su palabra a toda verdad. Le damos derecho legal a usted, Padre, para que usted pueda acompañarnos, para que podamos disfrutar de su presencia, de su compañía. Le damos derecho legal a sus santos ángeles para que ellos hagan vallado de protección sobre este lugar y sobre nosotros. Y también, Señor, le damos derecho legal a su Espíritu Santo para que Él nos unja y nos guíe en el estudio de su palabra. Gracias, Padre, por escucharnos. Todo se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, aquí tenemos una situación interesante. Lucy es cristiana, don Alfredo es católico, Lucy tiene años de estudio de la Biblia y don Alfredo va a comenzar. Entonces yo tengo que comenzar de una forma que puedo introducirlos a los dos al mismo nivel. Y para iniciar, quiero decirles que este libro que tenemos en nuestras manos, que se conoce como la Biblia, o la palabra de Dios, o la palabra de verdad, tiene varios nombres, es un libro muy especial. La palabra Biblia viene de un vocablo griego, biblos. Biblos significa libros, y eso es lo que es la Biblia, es una compilación de libros, una biblioteca de libros. Y como un detalle interesante es que en la escritura de la Biblia participaron 40 autores distintos. Y estos 40 autores distintos escribieron la Biblia no porque les dio la gana de escribirla, sino porque el Espíritu Santo los inspiró, y ya lo vamos a ver. Y duraron, la escritura de la Biblia duró un periodo de 1600 años. Comenzó a escribirla Moisés allá por el año 1500 antes de Cristo, y terminó de escribirla Juan en el año 96, cuando fue desterrado a la isla de Patmos. Y entonces, nuestro primer versículo de esta tarde está registrado en el libro de Segunda de San Pedro. Aquí hay un detalle interesante. La Biblia que usted tiene, Lucy, es la misma que yo tengo, entonces yo le puedo dar el número de página. Si usted quiere, podemos intercambiar, porque para usar las tres la misma versión, entonces puedo dar el número de página y así podemos llegarle más rápido al versículo. Segunda de San Pedro, ¿qué página? Es en la página 1121. Segunda de San Pedro, el capítulo número 1 y el versículo número 21. Aquí viene un versículo clave para entender, porque simplemente Moisés no fue que dijo, no, yo voy a escribir porque quiero escribir, no. Hay un detalle interesante en este versículo, página 1121. Permítanme ayudar. Segunda de Pedro. Pero 1057. Sí, 1121, un poquito más para acá. Ok, un poquito más para acá. 1121, ya casi le queda ahí. 1131, perdón, página 1131, Lucy, perdón. ¿Lo tienen? Sí, acá está 1131. Segunda de Pedro, capítulo 1. En este caso, don Alfredo, los números grandes se conocen como capítulos. Y los números chiquititos, ¿lo ves? Se conocen como versículos. Entonces, cuando yo digo Segunda de Pedro 1:29 es capítulo 1 y versículo 21, perdón. Segunda de Pedro 1:21. Y vamos a hacerlo dinámico. Yo le voy a pedir a don Alfredo que nos lea el versículo 21. ¿Qué dice? Segunda de Pedro 1:21. ¿Lo encontró, Lucy? Sí, el problema es que como no traje mis lentes, yo apenas puedo entender. Es que los que tengo son de manejar. Ok, tranquila. Vamos a Segunda de Pedro 1:21. ¿Qué dice? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay un común denominador a lo largo de los 1600 años
Los hombres no escribieron lo que les dio la gana de escribir. Los hombres que escribieron la Biblia fueron inspirados por Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a Moisés, así como inspiró a Juan. Y lo más interesante de esto es que en estos 40 autores distintos era una diversidad de personas. Por ejemplo, escribieron la Biblia pastores de ovejas, reyes, profetas, pescadores, médicos, cobradores de impuestos. O sea, hay una gama heterogénea. Por eso dice voluntad humana, no fue por algo humano, sino no fue por exactamente por inspiración. Es la de inspiración de Dios a través de su Espíritu Santo que inspiró a estos 40 autores a lo largo de los 1600 años a escribir. ¿Verdad? Ahora vamos a complicar un poquito. La Biblia nos da dos condiciones y esto es vital. Esto que les voy a decir es básico y vital. Si nosotros respetamos estas dos condiciones que vamos a estudiar, no tenemos problemas para estudiar la Biblia. Hay dos condiciones en la Biblia. Cuando yo quiero estudiar la Biblia tengo que respetar estas dos condiciones. Primera condición, ahí mismo donde estamos, en el libro, en la segunda epístola universal de San Pedro, capítulo 1, versículo 20, el versículo anterior. ¿Qué dice? ¿Por qué no cerró Lucy? Permítame, le voy a ayudar. Nada más déjeme buscarle aquí a Lucy. Acá está. Sí, el versículo, exactamente. Además, déjeme buscarle a Lucy nada más. Segunda de Pedro 1, 20. Vea qué interesante lo que dice. ¿Qué dice don Alfredo? El 20. Sí. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, primera condición, Que no, yo no puedo dar mi propia pues, interpretación. Yo no puedo dar mi propia opinión. porque necesita estar inspirado. Entendiendo primero esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué es que hay tantas iglesias? Bueno, porque se levanta una persona y dice, bueno, esa pared es roja. ¿Qué color ve esta pared usted esa? Digamos que yo la veo beige. Bueno, es una pared beige, pero resulta que hay alguien que la ve roja y dice, bueno, y se arma la iglesia de la pared roja, pero la pared es beige, no es roja. Otro la vio verde, la iglesia de la pared verde. Entonces aquí hay un concepto que es indispensable entender. Yo no puedo dar mi propia opinión. Cuando voy a estudiar la Biblia, Es lo que la palabra dice. Exacto. yo no puedo dar mi propia opinión. Yo tengo que dejar ese concepto. Yo no puedo dar mi opinión. Ese es el primer principio. ¿Cómo voy a entender la Biblia? Nunca dar mi opinión. Entonces, si yo no puedo dar mi opinión, ¿cómo hago para entender la Biblia? Ajá. Si yo no puedo dar mi opinión, ¿cómo hago para entender la Biblia? Bueno, vamos a otro versículo. En el libro del profeta Isaías, el capítulo 28, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Isaías está en la página número 669. 669. Isaías capítulo 28, página 669, exactamente. ¿Lo tienen? Isaías 28. Y voy a meter aquí una cuñita. Vamos a leer desde el versículo 7. Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28, versículo 7. ¿Quién lo quiere leer? Sí, Dale. Pero también estos cerraron con el vino y con sidra. Se entontecieron. ¿Qué? Se entontece, o sea, tontos, sea tonto. Sí. Dice, pero también estos cerraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Y miren lo que dice el versículo que sigue: porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Ese es un comercial. El Señor considera las bebidas, y aquí está hablando del vino y la sidra. La sidra es la que tiene
el porcentaje etílico más bajo. Sí, exactamente. Es casi imperceptible, pero tiene fermentación, Pero tiene alcohol. tiene alcohol. Y aquí dice que para Dios las bebidas que embriagan, las bebidas alcohólicas, son como vómito y suciedad. ¿Por qué? Porque entontecen, adormecen, enloquecen, embrutecen, ¿verdad? Las bebidas alcohólicas hacen tropezar en el juicio. Nosotros, don Alfredo, cuando amamos a Jesús, Me ha dejamos... gustado subrayar esto en mi Biblia. Pero apúntelo, Isaías 28:7, y después lo subraya en la casa. Isaías 28, versículos 7 y 8. Entonces, 7 y 8. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Recuérdense que está grabado y usted lo va a poder ver de nuevo. Entonces, aquí algo interesante es que las bebidas alcohólicas para Dios son como vómito, como suciedad. Nuestro cuerpo debe ser templo del Espíritu de Dios. Debe ser templo. Entonces no debemos ingerir lo que Dios considera vómito y suciedad. Ahora, volvamos al estudio. Eso es un comercial. Dice el versículo 9. Aquí el profeta hace una pregunta, pero contesta con otra pregunta. La pregunta que hace el profeta es la siguiente: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? Y mire cómo responde: a los destetados, a los arrancados de los pechos. ¿Ustedes creen que un niño de teta, de pecho, puede entender la doctrina, la ciencia de Dios? ¿Puede entender la Biblia? La respuesta es no. Eso queda para nosotros, los que ya estamos grandecitos. Pero ahora vea cómo vamos a entender la ciencia, la doctrina y la profecía de Dios. Versículo 10. ¿Qué dice don Alfredo? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. ¿Cómo vamos a entender la Biblia? Mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. En otras palabras, comparando un pasaje con otro, dejando que la Biblia y solo la Biblia sea su propio intérprete. Ahora vea qué interesante. No vamos a estudiar hoy acerca del estado de los muertos, pero voy a poner un ejemplo sobre eso. ¿Qué piensa la gente hoy con respecto a los muertos? Dentro de la Iglesia Católica se cree que cuando una persona se muere y es buena, ¿para dónde se va? No, yo no creo en eso. Bueno, pero la Iglesia Católica cree y la Iglesia Cristiana lo cree, se va para el cielo. Si es mala, al infierno. Dentro, pero no, está bien, usted no lo cree, pero eso lo cree la Iglesia Católica, lo predica. Si es así, más o menos, a un lugar que se llama purgatorio. Y si son los niños, al limbo. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Enseña la Biblia eso? Para poder contestar esa pregunta, y vamos a tener el estudio aquí acerca de dónde están los muertos. Para poder contestar, yo tengo que hacer dos cosas. Número uno, no dar mi propia opinión. Y número dos, comparar un poquito aquí, otro poquito allá. Si la Biblia fue escrita por 40 autores distintos a lo largo de 1600 años, pero inspirados por el mismo espíritu, entonces no puede haber contradicción. Sí, es lo que siempre me pregunto. Esa teoría, mejor dicho, son 40. ¿Cómo se pusieron de acuerdo para que ellos, porque la Biblia te conteste en cierto versículo? Porque hay un común denominador, que es el que los inspiró a los 40 a lo largo de 1600 años. Porque, por ejemplo, Moisés y Juan no se conocieron. No, pues, entonces, uno comenzó a escribir la Biblia y el otro la terminó y no se conocieron. Pero hay un común denominador que los inspiró y es el Espíritu Santo. Entonces hay una armonía si aplicamos los dos principios. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber acerca de la muerte. ¿Qué tengo que hacer? Ir al libro de Génesis, ir al libro de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, a Job, a Salmos, a Proverbios, a Eclesiastés, irme a Mateo, Marco, Lucas, Juan, Apocalipsis y juntar todos los versículos que hablen. Es como armar un rompecabezas, juntar todos los versículos que hablen acerca de la muerte. Y cuando yo tengo todos los versículos, y pueden haber versículos que me parecen que son contradictorios, hay versículos o textos que son difíciles. por ejemplo, Hay mucha gente que dice que cuando una persona se muere y se va para el cielo,
es porque aplican la parábola del rico y Lázaro. La parábola del rico y Lázaro dice que el rico estaba comiendo y estaba Lázaro pidiendo migas de pan y estaban los perros ahí, y que Lázaro muere y se va para el cielo, y el rico muere y se va para el infierno. Y entonces el rico le dice a Lázaro: Lázaro, ten compasión de mí. O sea, es una parábola, pero la gente con base en eso dice que cuando uno se muere y es bueno, se va para el cielo. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos que aplicar lo que la Biblia dice. Y cuando hay una aparente contradicción, tenemos que ir a la Biblia y buscar en la Biblia la respuesta. La Biblia no se contradice. La Biblia es perfecta. La Biblia no hay que leerla, hay que escudriñarla, hay que investigarla. Y eso es lo que vamos a aprender en este seminario. Bien, primera pregunta. Lucy, ¿cuáles son las dos condiciones que tenemos que aplicar para estudiar la palabra de Dios? La primera, mi concepto es creer lo que la Biblia dice y no salirme de ella, creer firmemente en lo que estoy leyendo, y para obtener respuestas no puedo dármelas yo misma, sino buscarlas dentro de ella misma. Don Alfredo, más concreto, de acuerdo con lo que acabamos de estudiar, ¿cuáles son los dos principios que tenemos que aplicar cuando queremos estudiar la Biblia? Número uno, nunca nosotros mismos damos las respuestas. Nunca dar nuestra propia opinión. Recuerden el versículo: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, propia. Y la segunda condición, lo acabamos de ver en Isaías, comparar un pasaje con otro, un poquito aquí, otro poquito allá, dejando que la Biblia, y solo la Biblia, sea su propio intérprete. Si yo respeto estas dos condiciones, no voy a tener problemas nunca en estudiar la palabra de Dios. Y es sencillo. Lo que pasa es que el mundo hoy, no sé si ustedes han visto que hay prédicas donde el predicador predica 2 horas y ni siquiera tocó la Biblia. Y otra cosa, las Biblias pueden cambiar su texto de una religión a otra. No, la única Biblia que ha sido adulterada es la Biblia que utilizan los testigos de Jehová. Después de ahí, todas las versiones han sido traducidas por sacerdotes católicos. Por ejemplo, esta versión con la cual estamos estudiando es la versión Reina Valera de 1960. Hay otras, esto fue Casidoro de Reina en el año 1569 y revisada por Cipriano de Valera en 1602. Está la versión de 1862, la versión de 1909, la versión de 1960, que es esta, ¿ok? Hay otra versión de 1990, 1995, 2000, pero es lo mismo. Es lo mismo. Cambia tal vez algunas palabras a la hora de traducirla, pero es el mismo escenario. ¿Cuál es la diferencia entre esta Biblia, Reina Valera, que fue traducido por sacerdotes católicos, y la Biblia normal que usa la Iglesia Católica? Es la Biblia de Jerusalén, Biblia de Latinoamérica, o Biblia Torres Amat, o Nácar Colunga. La que abren en la misa. La que abren en la misa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando se dio la primera compilación de la Biblia, que se considera que fue inspirada por Dios, que es esta Biblia, tenía 66 libros, nada más. Posteriormente la Iglesia Católica saca 14 libros más que se conocen como deuterocanónicos o apócrifos, y la comunidad religiosa dijo: no aceptamos esos 14 libros como inspirados. Entonces la Biblia que se usa en la misa tiene 14 libros de más: Sabiduría, Eclesiástico, Judith, Macabeos, ¿verdad? Tiene más que eso. Tiene 14 libros más. El problema con estos libros es que algunos de ellos contradicen cuestiones de la Biblia. Entonces la comunidad, cuando la iglesia presenta estos 14 libros más, digo: no, pero ¿dónde salieron esos 14 libros? Entonces se consideran libros no inspirados y se les llaman libros deuterocanónicos o apócrifos. Pero en la misa, ¿alguno de esos libros los lee? No sé si lo leerá el que oficia, pero por ejemplo, yo tengo Biblias católicas, y dentro del estudio que estamos haciendo, en algunas partes del estudio yo voy a traer las Biblias católicas, porque para mí la traducción es bellísima.
Digamos, yo tengo la Biblia de Torres Amat, y la traducción es muy pura del original. Me encanta. ¿Cómo se llama? Torres Amat. Es la Biblia que usaban las abuelitas, la que usan en la misa, la grandote con bordes de oro y con láminas. Ya, pero ya no hay de esa misma autor pequeñas. Sí, yo conseguí una edición de bolsillo de esa misma Biblia. Sí, pero bueno, en síntesis, la Biblia es la palabra de Dios. Y por fe creemos que lo que tenemos es para nosotros hoy. Lo que pasa es que tenemos que aprender a interpretarlo, a escuchar a Dios, porque, por ejemplo, cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla a nosotros, porque esta es la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces tenemos que tener claro esto. Esta es la palabra escrita de Dios. Bien, estamos listos. Esta era la introducción, don Alfredo, para poder iniciar, porque sin esa introducción no íbamos a poder iniciar. Quiere decir que uno no puede darle su interpretación. No. La Biblia te responde. La Biblia te responde todo. No hay que creer eso, porque hay gente que lo interpreta a su manera y listo. ¿Qué es lo que sucede? Hay muchas personas que se basan en lo que dice el pastor o el sacerdote o el instructor. No. Yo no puedo basarme en lo que piensa el pastor o en lo que piensa el instructor. No, yo tengo que basarme en un escrito está. Entonces, ¿qué significa eso? Tenemos que investigar. Si no investigo, no puedo tener la autoridad que Dios da para poder responder. O me pueden engañar más fácilmente. Y eso es lo que vamos a empezar a estudiar hoy. Vamos a iniciar hoy un seminario de profecías bíblicas. Yo necesito, Daniel, que me diga nada más el tiempo para yo medirme. Okay. Cuando llevamos una hora me decís, ok, listo. Vamos a iniciar un seminario fabuloso de la palabra de Dios. Este seminario es impactante y nos lleva al tiempo en el cual estamos viviendo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis está en la página, hay un poquito para acá, en la página 1141. Página 1141. Apocalipsis, el capítulo número 1. Y vamos a ver cosas que va a romper muchos preconceptos, Lucy. Digamos, usted que ha estudiado mal la palabra, va a romper muchos preconceptos. Apocalipsis, el último libro. El último libro. Sí, un poquito más. Página 1141. Ahí está. Mira, aquí está. Ok. El libro de Apocalipsis fue escrito en el año 96 después de Cristo. Y tiene una característica diferente a los otros libros de la Biblia. ¿Saben cuál es esa característica? Vean lo que dice el versículo 1, Apocalipsis 1:1. La revelación de ¿quién? De Jesucristo. De Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado, la palabra bienaventurado es dichoso 7 veces. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y cuando habla del tiempo está cerca, ¿a qué se refiere aquí Juan? ¿Qué es lo que está cerca? La venida de Jesucristo. La venida de Jesucristo. Claro. Ahora, para poder entender esto, el libro de Apocalipsis es la carta de amor que el Señor Jesús nos da, nos revela de cómo va a ser el conflicto antes de su venida. Ahora, para poder entender Apocalipsis, tenemos que irnos al principio, irnos al puro principio. El libro de Daniel. No. Tenemos que entender cómo comenzó todo esto. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo número 12. Apocalipsis, capítulo número 12.
La mujer y el dragón. La mujer y el dragón. Y aquí vamos a aplicar en este capítulo los dos principios que vimos al principio, al inicio. Apocalipsis 12:1. Vamos a leer Apocalipsis 12:1. Yo voy a leer los primeros 4 versículos. Dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí se nos presenta 2 personajes, una mujer y un dragón. Y yo voy a hacer la pregunta: ¿qué representa la mujer? La mujer, ¿qué representa? Una iglesia. ¿Qué representa la mujer? ¿Ah? ¿Qué representa la mujer? Hagámoslo diferente. ¿Qué representa el dragón? Para usted, al leer estos 4 versículos, cuando usted le ve esos 4 versículos, para usted, ¿qué significa o qué representa el dragón? Un diablo, algo feroz. Algo feroz. Para usted. Yo pensaría también un demonio. Bueno, pero recuerden los 2 principios. Como no podemos dar nuestra opinión, Claro. y tenemos que dejar que la Biblia se interprete, ¿dónde va a estar la respuesta del dragón? En la Biblia. Y miren qué cerquita que está. Apocalipsis, lo va a leer usted, don Alfredo, capítulo 12 y el versículo 9. Apocalipsis 12:9. ¿Qué dice? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, pero ya acá dice la serpiente antigua. Tiene otro título, el gran dragón. Y la serpiente antigua. Sí, después, ahorita vamos a ver por qué se le conoce como la serpiente antigua. Que se llama Diablo y Satanás. Ah, ¿quién es el dragón? El diablo. El diablo. Pero siga leyendo porque el versículo nos dice Satanás, algo al final interesante. el cual engaña al mundo entero. Óigame, el cual engaña ¿a quién? Al mundo entero. Al mundo entero. Y entonces aquí, Satanás es el dragón. Si Satanás es el dragón, ¿quién es la mujer vestida del sol y que está embarazada? Que está a punto de dar a luz. No la Virgen María. No. Hace unos años, María, no. hace unos años hace unos años iba para Panamá. Tomé el vuelo de Copa para Panamá. Es un vuelo de 1 hora. Y donde yo me siento, yo saco la Biblia y me pongo a leer, y me puse a leer Apocalipsis 12. Se me sentó una señora al lado, y donde ve lo que estoy leyendo me dice: ah, la Virgen María. Y yo me le quedé viendo y le digo: ¿estás segura? Me dice: sí, claro, no, la Virgen María. Bueno, en 1 hora leí el estudio. No es la Virgen María. ¿Quién es la mujer? Aquí tenemos que entender algo muy claro. Como yo no puedo dar mi opinión, tengo que ir a la Biblia para que la Biblia nos diga quién es la mujer. Entonces vamos a ir a la Biblia, vamos al libro de Efesios. Efesios, el capítulo 5. Efesios está en la página 1085. Efesios, capítulo 5, página 1085. Mire qué rápido le llegó. Efesios, capítulo 5. Y aquí se nos da, ¿lo tienen? 1085. No, 1085. Mira, pero mira qué fácil buscamos Efesios aquí. Efesios, capítulo 5, y vamos a leer a partir del versículo 25. Me hace el honor, don Alfredo. Efesios 5, 25. 5:25. Sí. Ok, dice. No, 5:25. Sí, aquí está, 5:25, aquí está. Ya. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Sí? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Siga. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí, Entonces quiere decir que la mujer es la iglesia. aquí se hace un paralelismo entre marido, Cristo, mujer, iglesia. Pero miren lo que sigue diciendo aquí. Dice, así también, versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo ¿a quién? A la iglesia. Vean lo que dice el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de quién? Y de la iglesia. Entonces aquí tenemos una situación interesante. Cuando en profecía se habla de una mujer, ¿está hablando de qué? ¿De la iglesia? No. Se está hablando de una iglesia. Porque ven qué interesante. Mujer en profecía es iglesia. Perdón, he escuchado siempre que la iglesia somos todos. Bueno, entonces dice la Biblia que donde hay 2 o 3 congregados, ahí está Dios. O sea, por eso, en este momento hay una iglesia aquí. Exactamente, eso es lo que te quería decir. Siempre he escuchado que la iglesia somos todos. Entonces, si nos congregamos 5 o 6, somos iglesia. Somos una iglesia, de acuerdo a la Biblia. Qué bien que me sacas. Ese es un tema para reflexionar, que siempre he tenido ese tipo de conflicto, porque hay gente que rechaza la palabra iglesia. Y yo no la comparto. Okay. Sí, pero ahora lo estoy viendo claro. Es claro. Claro, todo. Dice, grande es este misterio, mas yo digo respecto de Cristo y de su iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Ahora, aquí hay un asunto interesante, y es el término genérico, mujer, iglesia, porque esta mujer tiene adjetivos que la califican. Entonces, cuando hablamos de mujer, yo no puedo decir, la iglesia de Cristo, no, mujer, iglesia. Ahorita les voy a explicar por qué hago la diferenciación. Volvamos a Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 12, ahí tenemos unas cintitas. ¿Lo ves? Vamos a volver. Apocalipsis. Capítulo 12, página 1149. ¿Okay? Ustedes se van a dar cuenta que al cabo de unos estudios ustedes van a manejar la Biblia de aquí para allá, porque el principio es... Sí. Entonces, vamos ahora sí. Apareció en el cielo una gran señal. Una iglesia. Pero no dice si es buena o mala. Claro. Una iglesia. Ahora, vienen los adjetivos que califican esta iglesia. Viene el primer adjetivo, vestida como del sol. Del sol. Esta iglesia está vestida del sol. Pero ¿cómo si estamos ahorita diciendo que la iglesia somos todos? Sí. ¿Ok? Vestida de sol. Bueno, no podemos dar interpretación nosotros, tenemos que buscar la Biblia, que es lo que significa. ¿Dónde lo buscamos? Vamos al último libro del Antiguo Testamento, el libro del profeta Malaquías, está antes de Mateo. Les voy a decir la página exactamente. Malaquías es la página 872. 872. Más grande. Malaquías capítulo número 4. Malaquías capítulo 4. Exactamente, Malaquías 4. Permítanme la ayuda. Ahí está, Malaquías 4, aquí está. Vean qué interesante lo que dice la palabra de Dios en el versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá ¿qué? El sol de justicia, y en sus alas traerá ¿qué? Salvación. ¿Quién es el que trajo la salvación a este planeta? Cristo. ¿Quién es el sol de justicia entonces? Cristo. ¿Saben? En el libro de Jeremías, el capítulo 23, Jeremías está un poquito hacia atrás. Te quiero preguntar una pregunta. Sí, señor. Sí. Te quiero preguntar, ¿cómo Dios te dio sabiduría? Siempre quiero preguntarte directamente, para llegar a entender la Biblia. Y como tú dices, la Biblia siempre contesta. La Biblia contesta. ¿Cómo llegaste a ese razonamiento y tienes
grabado todo eso. ¿Cómo te inspiraste? ¿Cuánto tiempo te ha llevado para hacerlo? ¿Qué afortunado? Bueno, pero igual, usted siendo afortunado hoy. Usted en un Sí, tiempito pero ¿cómo? va a manejarse Porque igual. lo sabes de memoria. Entonces, ¿cómo trabajas el día a día para que llegues a ese? Pidiéndoles a la sabiduría del Señor. Ahora les voy a dar un versículo al final. Dice en el libro de Santiago: el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero pídala con fe. Si tú quieres sabiduría, pídesela a Dios con fe. Y Dios te va a dar sabiduría abundante. Pero primero leíste en un principio toda la Biblia. ¿Leíste? ¿Cómo lo hiciste? Pero hagamos una cosa, concentrémonos en el estudio. Okay. Y al final hacemos preguntas y respuestas. Malaquías, ¿qué te dijo? Malaquías dice que el sol de justicia trae en sus alas la salvación. Versículo 2. Cristo Jesús es el sol de justicia. ¿Por qué? Porque Él es el que trae la salvación a este planeta. En el libro de Jeremías, el capítulo 23, la página 721. Es un poquito para atrás nada más. Jeremías, hay otra técnica, es que tú lo pasas aquí así, ¿no ves? Aquí. Jeremías, ahí está. Jeremías capítulo 23 y el versículo 6. Vean qué lindo este versículo. Jeremías 23, 6. Léalo, don Alfredo. En sus días será salvo Judá e Israel. Habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Quién es el sol de justicia? Jehová. Y el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo. Ahora, vean qué interesante. Si la mujer, la iglesia, está vestida de Cristo, ¿cómo se viste la iglesia de Cristo? ¿Cómo nos vestimos de Cristo? ¿Cómo hacemos para vestirnos de Cristo? Seguir todos sus... Vamos a la Biblia. Gálatas capítulo 3. Gálatas está en el Nuevo Testamento. Vestidos de santidad. No sé, ¿se dan cuenta qué interesante? Un poquito aquí, otro poquito allá. ¿Cómo la Biblia se interpreta a sí misma? Vamos al libro de Gálatas, ya les voy a decir la página. Gálatas está exactamente en la página número 1079. 1079. Gálatas capítulo 3. Vamos a leer el versículo 27. Gálatas 3:27. 1079. 1079. Está cerquita, Luz. Gálatas capítulo 3. 1079. Ahí estamos Acá está, capítulo 3. ¿Lo tienen? Sí, Entre Luz. Gálatas capítulo 3. Un poquito más para atrás. Gálatas capítulo 3, página 1079. Y miren qué interesante lo que dice la palabra de Dios, cómo nos vestimos de Cristo. Versículo 27, don Alfredo. Gálatas 3:27. ¿Qué El dice? versículo 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cómo se viste la iglesia de Cristo? ¿A través de qué? a través del Espíritu, ¿no? A través del bautismo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Ahora, ¿qué es el bautismo? ¿Usted ha escuchado ese término? El bautismo es un acto que tiene un simbolismo muy particular. Cuando una persona es bautizada es porque acepta a Cristo como su Salvador personal, lo acepta como el Señor de su vida, como su Dios. Y el bautismo se lleva a la persona al agua, digamos que aquí está la persona, aquí está el agua, y la persona es completamente sumergida en el agua. Eso tiene un significado. Eso significa muerte al viejo hombre. El Alfredo mundano, el Alfredo maldiciente, el Alfredo borracho, el Alfredo, todos los pecados quedaron enterrados. Y cuando la persona es levantada del agua, es una nueva criatura en Cristo Jesús. En ese momento es un acto de fe, es un simbolismo. Mueres, porque dentro del agua no puedes respirar. Mueres espiritualmente, mueres al viejo hombre, el hombre lleno de pecados, de defectos, mueres y eres levantado como una nueva criatura en Cristo Jesús. Y el que hace eso tiene que tener un arrepentimiento total. La persona que pide el bautismo es porque está convencida que quiere sellar su vida con Jesús. Es porque sabe, y pasan otras cosas como el bautismo.
Voy a tirar nada más una línea y me salgo porque no es el estudio de hoy. Cuando somos bautizados, nuestro nombre queda inscrito en un libro en el cielo que se llama el libro de la vida. En el cielo hay 3 libros, ¿verdad? Eso es un tema que se llama el juicio. Cuando estudiemos sobre el juicio, vamos a ver los 3 libros del cielo, ¿verdad? Los 3 libros del cielo. Una hora llevamos que hablar. 40, ok, listo. Los 3 libros del cielo. Uno de los libros es el libro de la vida. Y cuando nosotros somos bautizados, en ese mismo acto, nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos vestimos de la justicia de Cristo? A través del bautismo. Entonces, si yo no estoy bautizado, yo me justifico solo. Yo trato de justificarme, pero mi justicia no es suficiente. ¿Por qué es importante la justicia de Cristo? Porque Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, para salvarme. Ese es de los poquitos temas en la Biblia que me permite ser egoísta. ¿Por qué murió Cristo? Para salvarnos. ¿Por qué murió Cristo? Él vino para salvarnos. ¿Por quién murió Cristo? ¿Por quién murió? Sí. Sé egoísta. ¿Por qué murió Cristo? ¿Por quién? ¿Sí? Por mí. Exactamente. Hay gente que dice, no, por nosotros. No. Cristo murió por mí. Y a través de su muerte, de su sangre, yo tengo el acceso al cielo. Entonces, Él me justifica. Imagínense que Él pone su manto de justicia sobre mí cuando yo me bautizo. Entonces ahora estoy revestido ¿de quién? Del manto de justicia de Cristo. Ya cuando llego al cielo, ya no me ven como el pecador, todo sucio, sino que vengo con el manto de justicia que me da Cristo. Porque Él es luz, Él es perdón, Él es amor. La iglesia se viste de Cristo a través del bautismo. Cuando somos bautizados en Cristo Jesús, nos revestimos de su justicia. Nuevas criaturas somos. Somos nuevas criaturas. Y es muy lindo, por ejemplo, una persona que ha sido un adúltero, como le conté ayer el caso de un homosexual, un travesti, un alcohólico, un mentiroso, un ladrón, un asesino. Cuando entrega su vida a Cristo, Cristo tiene poder para restaurar y hacer nueva a esa persona. Y cuando la persona es sumergida en agua, todos esos pecados son borrados. Y cuando es levantada, su lista es totalmente nueva. 0 pecados. A partir de ahí, la persona comienza una vida en Cristo. No significa que no va a pecar. Ya es otro tema, ¿verdad? Eso es otro tema. Pero no si es pecamos tenemos... Que te vayas a blindar y no te vayas... No, te puedes tropezar, puedes pecar, pero cuando pecas tienes a Cristo Jesús. Tenemos abogado en el cielo. Tenemos un abogado defensor que nos perdona. Claro, hay ya un proceso del perdón, el arrepentimiento, la confesión, el reconocimiento, pero bueno, no es el tema de hoy. Estamos viendo cómo la iglesia, que es la mujer, se viste de Cristo. ¿Queda claro que se viste a través del bautismo? Volvamos a Apocalipsis. Pongan una marquita a Apocalipsis y volvamos a Apocalipsis capítulo 12. Vean qué interesante. Apocalipsis capítulo 12. Versículo 1. Si usted quiere, ponga una cintita aquí en Apocalipsis. Aquí. Capítulo 12. Aquí está, Apocalipsis 12. ¿Ok? Apocalipsis 12. Versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una iglesia revestida de Cristo a través del bautismo. ¿Dice eso ahí? No. Recuerden que estamos sustituyendo lo que hemos encontrado. Mujer, iglesia, vestida del sol, revestida de Cristo a través del bautismo. Lo que estamos haciendo es sustituyendo, como el rompecabezas. Porque el Apocalipsis fue escrito como en códigos, como en clave. ¿Verdad? Está escrito en símbolos. En Apocalipsis nada es lo que parece. Mujer no es mujer, sol no es sol, dragón no es dragón. ¿Ok? Entonces aquí apareció en el cielo una mujer, vestida del sol. Apareció en el cielo una iglesia revestida de quién? De Cristo. Sigamos leyendo. Con la luna debajo de sus pies. Cuando vemos la luna iluminada y hermosa, ¿podemos decir que la luna tiene luz propia? No. ¿Qué refleja la luna?
¿La luz de quién? ¿Del sol? El sol. Cuando vemos la luna llena, la luna está reflejando la luz del sol. ¿Dónde se da testimonio o se refleja Cristo? Vamos al libro de San Juan. San Juan capítulo 5, versículo número 39. Página número 980. 980. San Juan capítulo 5 y el versículo 39. Qué interesante lo que dice este versículo. San Juan 5, 39. ¿Lo encontró, Luz? Sí. Ok. Versículo 39. ¿Qué dice? Don Alfredo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién es la que refleja, la que da testimonio de Cristo? La palabra. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. ¿Dónde se refleja el sol de justicia? En la palabra de Dios. La iglesia, que está vestida de Cristo a través del bautismo, tiene como su único fundamento las escrituras. Están paradas sobre la luna. Muy claro. Claro, muy claro. La luna es la palabra. La palabra de Dios. Porque es la que refleja el sol. Sí, la que refleja el sol. ¿Y dónde das testimonio de Cristo? ¿Quién da testimonio de Cristo? Las escrituras. La palabra del Señor, sí. Entonces, esta iglesia, volvamos a Apocalipsis, ahora sí, pusieron una marquita ahí. Esta iglesia que estamos estudiando aquí, lo sacaste, aquí está, este es, aquí, Apocalipsis 12. Esta iglesia, que es la mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, es la iglesia que está revestida de Cristo a través del bautismo y que tiene las escrituras, está parada de pie sobre la palabra de Dios. En otras palabras, su fundamento es la palabra de Dios. Pero ahí no termina la descripción de la mujer. Miren qué sigue diciendo, Apocalipsis 12:1, ¿qué dice? Apareció 12:1. Sí, lo que estamos leyendo, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ah, esta iglesia tiene una corona de 12 estrellas. ¿Qué representan las 12 estrellas? Sí. Ángeles. Los apóstoles. No sé, ¿qué representa? Él dice, don Alfredo dice ángeles, usted dice apóstoles. ¿Pero qué representan las estrellas? Las 12 tribus de Israel, puede ser. ¿Qué? Dice que puede ser las 12 tribus de Israel. Vamos a ver lo que representan las 12 estrellas. Vamos al libro de Daniel. Dejamos una marquita aquí donde estamos y volvamos a Daniel. Daniel está en el Antiguo Testamento, específicamente en la página 800. Permítame leerla. Daniel 800, ¿qué? Acá está 800. 827. Aquí un poquito para acá. Daniel capítulo 12. Ahí está. Capítulo. ¿Lo tiene todo, Lucio? Daniel capítulo 12, página 827. Sí. Y aquí nos va a dar, perdón, la respuesta de lo que representa ser estrella. ¿Lo tiene listo? Ya. Vamos a pedirle a don Alfredo que nos lea Daniel capítulo 12 y el versículo 3. El versículo 3. Sí. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pregunta, ¿quiénes fueron 12 en número que enseñaron de la justicia? ¿Quién es la justicia? Cristo Jesús. ¿Quiénes fueron 12 en número que enseñaron de la justicia a las multitudes? Los apóstoles. Bueno, en el Nuevo Testamento están los 12 apóstoles, pero en el Antiguo Testamento están los 12 patriarcas, los 12 profetas. Pero también en el tiempo del fin, toda persona que enseñe de la justicia a las multitudes se convierte en una estrella en la corona de la iglesia. Usted puede ser una estrella a perpetua eternidad cuando usted enseñe a otras personas de Cristo. Cuando usted enseña a otras personas de Cristo, usted se convierte en una estrella.
que brilla por Cristo. Oh. Esta iglesia tiene 12 estrellas, es simbólico, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento están los 12 patriarcas, los 12 profetas, en el Nuevo Testamento los 12 apóstoles, pero todos aquellos que predican de Cristo a las multitudes se convierten en estrellas en la corona de la iglesia. ¿Qué les parece? Continuamos. Bien profundo. Es profundo. Estamos comenzando. Vamos de nuevo a Apocalipsis 12. Si no hubiéramos aplicado los dos principios, no podemos estudiar Apocalipsis, porque entonces ahí se me ocurre decir cualquier sandez y Dios no es honrado. Dios se honra cuando estudiamos como Él quiere. Ok, sigamos leyendo. Y aquí viene algo muy interesante. Dice así, Apocalipsis 12. Versículo 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia de ¿qué? Del agrupación. ¿Qué significa esto? ¿Cómo que la iglesia está embarazada? No, ya me como. Para poder entender este versículo, ¿estamos bien? ¿Sí? Estoy bien, es que esto es tan profundo. Claro, entonces. Para poder entender este versículo, vamos a poner otra vez una marca aquí en Apocalipsis 12. Vamos a irnos al libro de Génesis, el capítulo 3. ¿Qué página? Es comenzando la Biblia. Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis, el capítulo número 3. Aquí está. Génesis 3. ¿Ok? De tarea le voy a poner que se aprendan los libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ahí va. Entonces se los aprende y más fácil para usted. Yo que no los he aprendido porque yo abro la Biblia y no me voy a aprender. Génesis capítulo 3. Este fue una experiencia traumática para la humanidad. Ahorita vamos a entrar más a detalle en esto. Pero cuando el hombre peca, Dios da una profecía al hombre. No vamos a estudiar todavía, en este momento no, porque ya lo vamos a hacer dentro de un instante, pero Dios le habla a la mujer y le habla a Satanás. ¿A los dos? A los dos. Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Mire lo que le dice a la serpiente. Aquí Dios le está hablando a la serpiente. ¿Quién es la serpiente aquí? Ustedes recuerdan la historia que es Satanás. Es que aquí entramos en algo muy, muy interesante. Los ángeles tienen la capacidad de poder tomar posesión del ser humano o de un animal. No sé si se recuerdan ustedes cuando Jesús llegó a donde estaba el endemoniado en Gadara, y que el endemoniado le dice Jesús, ¿cómo te llamas? Le dice, me llamo Legión. Habían 5,000 demonios dentro del hombre, y entonces los demonios que están dentro del endemoniado le dicen a Jesús, permítenos meternos en ese hato de cerdos, y Dios les dijo, adelante. Y los demonios salieron del hombre y se metieron en los cerdos. ¿Y qué pasó con los cerdos? Corrieron y se despeñaron y se mataron, se ahogaron, se tiraron al mar y se ahogaron. En el caso de Balaam, que era el profeta que quería maldecir a Israel, que le daba el chilillo al burro, ¿qué hizo el burro? Le habló. Pero ¿me entienden? No es que el burro habla, sino que un ángel toma posesión del animal. O sea, los ángeles, y oigan bien, esto es muy delicado, tanto ángeles de Dios como los ángeles que se vinieron con Satanás, también pueden tomar control. En este caso, Satanás toma control de la serpiente. Y cuando Eva se acerca al árbol que no tenía que acercarse, Satanás la engaña. Y Eva comete pecado Adán. Y entonces ahora Dios le habla a la serpiente. Y miren lo que le dice Dios a la serpiente. ¿Quién era la serpiente? Satanás. Por eso en Apocalipsis se llama la serpiente antigua, por este episodio. Dice versículo 15, y pondré enemistad entre ti, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y ¿quién? Y la mujer. ¿Qué representa mujer en profecía? La iglesia. Y aquí está la serpiente y la mujer. Aquí es literal. Aquí es la serpiente, Satanás, y Eva, la mujer. Pero si lo vemos
a través del prisma profético de Apocalipsis, aquí es donde surge el conflicto en la tierra. Dice, y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, entre tu simiente. O sea, la serpiente, Satanás, tiene simiente en la tierra, tiene descendientes en la tierra, y la simiente es suya. La mujer tiene simiente. La iglesia. La iglesia tiene simiente. Nosotros somos la simiente de la iglesia. Esta te dirá en la cabeza. ¿Cómo se mata una serpiente, don Alfredo? Por la cabeza. Dios le está diciendo, Jesús le está diciendo a la mujer, tú le vas a aplastar la cabeza a la serpiente, pero esta te va a herir en el calcañar. La serpiente te va a morder el calcañar. Y esta profecía, lo que le está diciendo a Eva, es que de la simiente de ella va a venir uno que le va a bajar la cabeza a la serpiente. Es el libertador, el Mesías. Y desde Eva, la primera mujer, a través de todo el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios clamaba por el Mesías, por el ungido. Por eso es que la mujer está embarazada y con dolores de parto, en la angustia de su alumbramiento, porque era la iglesia clamando por el Mesías príncipe, el que los iba a libertar del pecado y le iba a bajar la cabeza a la serpiente. Por eso es que la iglesia se presenta en Apocalipsis como encinta, esperando al libertador. Y por eso clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. No es la Virgen María embarazada. ¿Ok? ¿Me están captando? Porque desde este versículo en Génesis, en el inicio, se da la promesa de un libertador que le va a bajar la cabeza a la serpiente. Y a través de toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, se da la esperanza de que viene el Mesías, viene el Mesías, viene el Mesías. Pero el Mesías se tardó. Pero vino al final. Sigamos leyendo Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12. Vean qué interesante. Apocalipsis capítulo 12. Versículo 2. Y estando encinta, la mujer embarazada, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. ¿Quién es el dragón escarlata? El diablo. El diablo, Satanás, que tiene 7 cabezas. ¿Qué representan las cabezas de Satanás? Ustedes saben que Satanás nunca llega a tu casa o la tuya, te toca la puerta y te dice, Alfredo o Lucy, soy el diablo y vengo a hacerte pecar. No. Satanás utiliza los agentes humanos. Hay 7 poderes en la historia que Satanás ha utilizado para hacer su obra. Son las 7 cabezas del dragón. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahí ya bueno, sacaste el contexto. No, vamos. Los dragones quiere decir que Satanás es una persona que no es un ser. Es un ser que se va a aparecer, que tú no ni te vas a dar cuenta, pero va a utilizar a otra persona para valerte, para que tú peques, o para oprimirte. En la historia, Satanás ha utilizado 7 poderes perseguidores del pueblo de Dios. El primer poder perseguidor, Egipto. El pueblo de Dios estuvo esclavo en Egipto por 400 años. Segundo poder perseguidor, ¿quieres saber? ¿Quieres saber cuál es? Bueno, no puede perderse el estudio de este seminario. Vamos a descubrir todo esto, ¿verdad? Pero Satanás ha utilizado 7 poderes políticos para perseguir al pueblo de Dios. Segundo, Asiria. El rey Tiglat-Pileser en el año 757 llegó a Samaria y tomó esclavas las 10 tribus de Israel, de las 12, y son las 10 tribus perdidas hasta el día de hoy. Se las llevó cautivas para Siria y nunca más. Por eso la única tribu que quedó prácticamente es la tribu de Judá, 2 judíos y un poquito de Benjamín. Pero las otras tribus, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Zabulón, fueron llevadas cautivas a Samaria.
a Siria, perdón, se desaparecieron hasta el día de hoy. Se conocen como las tribus perdidas de Israel. Hay 10 tribus que se perdieron. Nunca más aparecieron. Por eso, cuando hablamos de Israel, queda nada más la tribu de Judá, los judíos. ¿Ok? Sí, porque es de la que se habla. Está hablando ¿sí? Ahora, miren lo que sucede. Dice en versículo 3, También apareció otra señal en el cielo. ¿sí? He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Diademas o coronas. Hablando de poderes, reinos políticos. Pero tenía 7 cabezas. 7 cabezas del dragón. Y 10 cuernos. Los cuernos que... Bueno, eso lo vamos a ver en el seminario, ¿verdad? Siguiente versículo. Y su cola, ¿qué dice? Versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Quiénes son las estrellas del cielo? Los ángeles. Sí. Dice que su cola arrastraba la tercera parte, y eso lo vamos a ver más adelante. Las estrellas del cielo. Y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Qué pasó cuando nació Cristo Jesús? Satanás utilizó la 6ª cabeza, Roma pagana. Ya te dije 1, Sí. Egipto; 2, Asiria; 3, Babilonia; 4, los persas; 5, los griegos; 6, Roma pagana. Cuando nace Jesucristo, ¿qué hizo Herodes? Que representa a la Roma pagana. Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, porque sabía Satanás que ahí venía la simiente que iba a bajar la cabeza. Noten, no fue Satanás, fue Herodes, que es la 6ª cabeza del dragón, Roma pagana. Herodes representaba. Satanás utilizó a Herodes. Exactamente, utilizó a Roma pagana, A Roma pagana. que era un poder político, para mandar a matar a Cristo. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, versículo 4. Ahora, ¿qué dice el versículo 5? Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Cuando Cristo nació, su vida corrió peligro, porque Cristo vino aquí como hombre. Cristo no vino a usar poderes especiales. Hay gente que está confundida con esto. Cristo vino como hombre, y eso lo vamos a ver en la siguiente parte de nuestro estudio. Bueno, llevamos 1 hora. Ya se nos venció el tiempo por hoy. Pero nada más quiero dejar la introducción de lo que vamos a ver mañana. Versículo número 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y versículo 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. No, el día, en nuestro siguiente seminario, vamos a profundizar cómo inició todo, para poder entender cómo va a terminar todo. Si nosotros no entendemos cómo inició, no vamos a entender nunca cómo va a terminar. Y vamos a ver a la luz de la palabra cómo inicia una guerra, un conflicto en el cielo. Hay 2 bandos, hay 2 actores, y hay pérdidas también. Vamos a ver cómo inicia la guerra en el cielo. Cuando entendamos el por qué y cómo inició la guerra en el cielo, se nos va a abrir una tela y vamos a entender la Biblia de una manera increíble. ¿Usted quiere saber cómo inició la guerra en el cielo, don Alfredo? ¿Sí o no? Sí, pero ahora, ¿a qué llama cielo? Bueno, no estamos hablando de la tierra. Sí, pero la palabra cielo que... donde mora Dios. Donde mora Dios. Y sus ángeles. Ya, eso es de donde mora no Dios. Es aquí, es el tercer cielo, sí, es fuera de acá. Vamos a ver cómo inicia el conflicto para poder entender la parte de cómo va a terminar el conflicto, porque todo tiene un inicio y todo va a tener un final. Y en ese proceso estamos nosotros. Si no entendemos lo que está pasando, al final vamos a ser engañados, porque recuerden que Satanás dice que engaña ¿a quién? Al mundo
entero. Y hoy el mundo entero está siendo engañado por Satanás. Y la única salvaguarda, y con eso termino hoy, la única salvaguarda para no ser engañados es prestar atención. Bienaventurado el que lee la Biblia, el que escucha y el que practica el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es el manual de usuario para los que vivimos en el tiempo del fin. Si nosotros entendemos el Apocalipsis, vamos a entender cuáles son las artimañas que Satanás va a utilizar para no ser engañados. Bien, este ha sido nuestro primer seminario por hoy. Hicimos apenas una introducción, no nos metimos, no me dio tiempo, ¿verdad? Pero ya mañana sí nos vamos a meter de lleno al estudio de la palabra fuerte. Y van a darse cuenta que vamos a empezar como a profundizar, a meternos en agua más profunda. Y eso es muy lindo, ¿verdad? Eso es muy lindo. Sí. Bien, antes de terminar, ¿hay alguna pregunta? Antes de terminar una oración, ¿tiene alguna pregunta sobre el tema de esta tarde? Sobre cómo los autores, Dios los ilumina para poner, por ejemplo, los dragones, el sol, todas esas ¿cómo Dios le da? Es que el libro de Apocalipsis no es para el tiempo de ellos, el libro de Apocalipsis es para nosotros. Imagínense hoy cómo estamos, bombardeados por 10.000 anuncios diarios de publicidad, todas las cosas, el internet, los teléfonos, la computadora, el WhatsApp. ¿Cómo Dios va a despertarnos en medio de toda esta situación en la cual vivimos? Nos despierta a través de un mensaje donde nos pone elementos que nos llaman la atención: dragones, cuernos, cabezas. Pero quiere decir que al final de nuestros días va a llegar, por ejemplo, la tecnología está avanzando a tal velocidad que va a llegar un momento en que Dios va a hacer parar todo eso y se va a reflejar de alguna manera, o viene Jesucristo. Bueno, esa pregunta usted la va a contestar usted mismo cuando terminemos el seminario. Pero existe eso. Bueno, hay una profecía, nada más para que no se quede con la duda. En el libro de Daniel, el capítulo 12, nada más para que no te quedes con la duda. Daniel, capítulo 12, ¿Qué página? es en la página número 827. Permítame ayudarle. Aquí. Ezequiel. Aquí, Daniel está. Daniel, el capítulo 12, aquí está. Y el versículo número 4. ¿Qué dice don Alfredo? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta que el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En el tiempo del fin, Sí, hay una explosión de conocimiento. Sí. En el tiempo del fin. Y dice, y la ciencia se aumentará. Pucha, me concentra esto. Ok. Vas a ir no va a haber límite. Mire, si mi bisabuelo se levantara hoy, Sí, como mi padre. óigame, No, yo la pero- primera computadora la usé cuando estaba en cuarto año de colegio, tenía 14 años, 14, 15 años. Hoy en día los niños ya nacen casi que sabiendo usar el internet. Un niño te dice, métete, haz esto, o sea, es otra cosa. Hoy vemos cosas que para nosotros son comunes. Yo le decía a mis hijos que cuando yo tuve mi primer celular, no es como hoy. Mi primer celular era como un tuco así, parece un ladrillo. Y era celular. Hoy el celular es toda una computadora, todo es una caja de herramientas multimedia. Tú puedes estar en cualquier parte del mundo, tomarte una foto, mandárselo a la familia. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Hoy en día ya están explorando los vehículos que se conducen solos. Sí, ya salieron ya. ¿Hacia dónde vamos? Hacia una explosión tecnológica que ya estamos viviendo. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo del fin. Porque estamos en el fin. Ya estamos. Estamos en el fin. Entonces la ciencia, el conocimiento va a aumentar increíblemente. Pero el fin de la era cristiana, el fin del mundo como tal. Cristo Jesús viene otra vez. No perdamos de vista que esto se termina cuando Cristo venga por segunda vez. Y eso es lo que estamos preparando. Ahora, ¿qué es el problema? ¿Por qué Cristo no ha venido?
porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Pero hay tanto problema porque la gente no estudia, no se prepara, que Cristo se siente triste, que hay tantas personas sinceras que no lo conocen ni hacen las cosas que Él demanda para agradarlo a Él. Y tantas religiones que confrontan. El libro o el seminario que estamos estudiando hoy nos va a abrir el entendimiento de una manera increíble. Bueno, vamos a terminar. Si no hay más preguntas, vamos a terminar con una oración. Así que así como estamos, inclinemos el rostro para orar. Amante Padre que estás en el cielo, en esta tarde le agradecemos por sus bendiciones, le agradecemos por su presencia y por su compañía en este lugar. Gracias, Padre, por permitirnos estudiar su santa palabra. Y gracias, Señor, por la bendición linda de poder estudiar el Apocalipsis. Yo quiero pedir una bendición especial para Alfredo, para Lucy. Y ahora que nos retiramos de este lugar, que el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen, nos guarde del mal y nos defienda. Todo esto se lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.